Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Bienvenidos a una tarde con Dios. Hablemos de lo oculto. El significado de oculto es algo que está tapado o cubierto con algo o está escondido de manera que no puede verse. En Lucas 8:17 dice: pues no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz. Pues todo lo secreto, tarde o temprano, se descubrirá, y todo lo oculto saldrá a la luz, y se dará a conocer a todos. El pecado. La palabra pecado proviene del latín peccatum. Es la transgresión voluntaria y consciente de la ley divina. La Biblia menciona los pecados mortales. Estos pueden conducir a la condenación eterna si una persona no se arrepiente del pecado antes de la muerte. 3 condiciones deben cumplirse juntas para que un pecado sea mortal. El pecado mortal es el pecado cuyo objeto es una materia grave y que también se comete con pleno conocimiento, consentimiento y deliberadamente. Se podrían considerar como tales si se cumplen las condiciones señaladas: el secuestro, el asesinato, el incesto, el robo, el adulterio, la violación, el aborto, el suicidio, entre otros. Por norma general, el objeto de deseo o aquello por lo que nos sentimos atraídos es un ser humano. Sin embargo, existen personas cuya vivencia de la sexualidad incluye un objeto de deseo atípico, en algunos casos ilegal y dañino, para sí mismo o para otros. Dentro de este grupo podemos encontrar a las personas que mantienen relaciones carnales con seres vivos de otras especies, animales, diferentes a los humanos. La psicología le llama parafilias o desórdenes mentales. Dios lo llamó pecado, abominación o costumbres pecaminosas. Todos estos desórdenes mentales, todas estas parafilias provocan daño, abuso, incluso la muerte, a seres inocentes como son los niños. Todas estas prácticas se hacen en oculto. Es una realidad que todo lo oculto tarde o temprano se descubrirá y finalmente todos terminan enterándose. La pregunta sería: ¿qué pecado ocultas? ¿Qué guardas en el corazón? Es una realidad que todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido algo oculto en el corazón. Y cuando hablo de todos, no importa si eres creyente o no creyente, si eres rico o pobre, si eres niño o adulto. Todos por una razón u otra, ya sea miedo o vergüenza, ya sea por amenazas de abuso o de muerte, o sea por el qué dirán,
Este dolor llega a ahogar sus existencias, sumergiéndolos y aislándolos de las personas. Este tipo de ocultamiento trae consecuencias ya sea presentes como futuras, y algunas llegan a ser inmediatas. Algunas pueden abarcar todos los días de nuestra existencia. Este tipo de situaciones que ocurren en lo oculto no solo afectan al que lo está viviendo, sino afecta a quienes lo rodean. Y esto puede hacerse un problema muy grave desde el momento en que es algo oculto. Es porque es algo que no es aceptable para la sociedad y mucho menos para Dios. Muchas veces estamos tan acostumbrados a hacer lo malo, además de todo esto, estamos en un tiempo donde a lo bueno se le llama malo, y ahora a todo lo malo le dicen bueno. Antes lo que nos avergonzaba pareciera que ahora nos hace sentir orgullosos. ¿Es que acaso Dios ha cambiado? No, Él no ha cambiado. Somos nosotros que nos dejamos llevar por todo lo que vemos alrededor. Continuamente hay cambios en las leyes que según por causa de los derechos humanos, o sea, leyes legisladas por hombres, hacen que pisoteemos las leyes de Dios. Pecados tan graves y aborrecibles mencionados en el Antiguo Testamento pareciera que no han pasado de moda y hasta parece que son tendencia. El tan solo escucharlo nos asusta, pero esa es una realidad que ocurre desde siempre y nosotros nos hacemos de la vista gorda. Hablemos de prácticas ocultas como la zoofilia. Es una práctica sexual bizarra. La zoofilia o el bestialismo es mencionada en la Biblia en 4 pasajes solamente. En Éxodo 22:19 dice: a cualquiera que tenga cópula con animal se le dará muerte irremisiblemente. En Levítico 18:23 dice: no echarás de tu semen en ningún animal, contaminándote con él, y no se pondrá una mujer delante de un animal para ayuntarse con él, porque es una abominación, perversión. No se contaminarán en ninguna de estas cosas, porque las naciones que yo arrojé delante de ustedes están contaminadas en todas estas cosas. En otras palabras, son practicantes de todas estas cosas. Por cuanto se ha corrompido esta tierra, yo he castigado la iniquidad sobre ella, y la tierra ha arrojado a sus habitantes. Por eso, guarden mis estatutos y mis leyes, y no cometan ninguno de estos pecados, ni ustedes, ni los prosélitos que habiten entre ustedes. Porque los moradores de la tierra que estuvieron antes que ustedes cometieron todos estos pecados, y por eso fue contaminada la tierra. No contaminen la tierra para que no los arroje así como arrojé a las naciones que estuvieron antes que ustedes. Por tanto, guardarán mis preceptos, no poniendo por obra ninguna de estas costumbres pecaminosas que practicaron los que estuvieron antes que ustedes, para que no se contaminen con ellos. Yo soy Yahweh su Dios. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia. Esta transgresión se castiga con la pena de muerte del hombre y de la bestia. Y si no se aplica la pena de muerte, la tierra queda contaminada, y la tierra vomitará a los degenerados. Desde la creación, la tierra participó en el castigo de la culpa del hombre y en la restauración de todas las cosas. ¿Cuántos saben que no son
10 mandamientos solamente, sino son 613. Y el bestialismo es el número 212. ¿Qué es el bestialismo? Es la práctica sexual de una persona con un animal. Países que han hecho a un lado la ley de Dios. Hay 5 países en los que está permitido el sexo con animales. Canadá, quien ha sorprendido al mundo con una decisión judicial sin precedentes, el Tribunal Supremo de este país ha determinado que no es delito tener sexo con animales, incluso lo ha legalizado. Estados Unidos, en 16 de los 50 estados, no es considerado delito, además de que se practica el turismo sexual con animales. Dinamarca es un lugar de turismo sexual con animales para clientes de Noruega, Alemania, Holanda y Suecia. Líbano, donde es permitido con animales hembras. En España, donde no hay castigo penal para esto. Bueno, pero ¿qué cosas terribles está usted hablando? Porque todas estas personas que viajan a otros países, mientras en el suyo son personas respetables, con familias, etc., pero que en oculto están haciendo prácticas prohibidas por Dios. Y sabemos que esto pasa en todos lados, incluso en los ranchos y en lugares apartados. Hablemos del incesto. El incesto, la relación sexual entre familiares consanguíneos muy cercanos. En nuestras sociedades, el incesto y la poligamia son duramente condenados, tanto por la ley como por la moral. La ley bíblica prohíbe el incesto. En Levíticos 18, del 7 al 17, dice: Dios vuelve a advertir al pueblo de Israel. En 18, del 3 al 4, dice: No harán conforme a las obras de la tierra de Egipto en la cual vivieron, ni harán conforme a las obras de la tierra de Canaán, a donde los introduciré. No anden según sus costumbres, sino pongan por obra mis leyes, guarden mis mandamientos y anden en ellos. Yo soy Yahweh su Dios. Ningún hombre se acerque para descubrir la desnudez de cualquier pariente cercano. Yo soy Yahweh. Y de ahí, desde el versículo 7 al 17, empieza una larga lista. Padre, madre, madrastra, hermana, hermano, hermanastra, hermanastro, nieta, nuera, yerno, tía, tío, cuñada, etc. En Levítico 20:19 dice: No descubrirás la desnudez de tu tía paterna, porque son parientes, es la desnudez de tus padres. Cargarán con su iniquidad. Si un hombre se acuesta con la esposa de su tío paterno, la desnudez de su tío ha descubierto. Cargarán con su iniquidad y morirán sin hijos. Todo pecado trae consecuencias. Aunque al principio fueron hechos en oculto, tarde o temprano saldrán a la luz. En Egipto, los matrimonios entre hermanos y hermanas de sangre era la regla entre los faraones. Por eso Dios los advirtió no seguir estas costumbres. Es terrible pensar, una vez más, que hay países donde lo que Dios prohibió en el principio, el hombre con sus leyes lo permite. Francia, donde se eliminó del Código Penal por orden de Napoleón Bonaparte, los hermanos no pueden casarse, pero sí mantener relaciones sexuales sin ir a la cárcel. En España dejó de ser delito desde 1978. Los familiares que lo practiquen pueden estar juntos
pero no casarse. En Japón, permiten que los adultos mantengan relaciones incestuosas, mas no casarse. En Suecia, los hermanos que comparten un padre sí se pueden casar. En Portugal, el incesto está despenalizado. En Nueva Jersey, en 1979 se permitieron las relaciones sexuales entre parientes, pero es ilegal que se casen hermanos, padres e hijos, incluso tíos y sobrinos. Un extremo contrario es Puerto Rico, donde se castiga hasta con 50 años de cárcel el incesto. Todo esto está ocurriendo en medio de las familias de la tierra, y la gente externa no se da cuenta hasta que explota la noticia en la televisión o en los juzgados. Hablemos de la pederastia. Práctica sexual con niños. La pederastia es un delito que se paga con la cárcel. La atracción sexual de las personas adultas hacia niños de un mismo o distinto sexo. La pedofilia se define como una parafilia, un tipo de trastorno sexual, caracterizado por fantasías recurrentes. Esta parafilia provoca graves repercusiones en el desarrollo psicológico, social y sexual de la víctima. Por norma general, todos los pederastas son pedófilos. Según la evidencia científica, la mayoría de las personas con pedofilia odia realmente tener este tipo de deseos. El problema es que no buscan ayuda para tratarse. No buscar la ayuda de un especialista es precisamente lo que puede conducir a un pedófilo que pase de la atracción a la agresión sexual de niños. La realidad es que abusan de los niños por cualquier razón, ya sean pedófilos o no. Esta es una de las prácticas más terribles y espantosas, donde un menor es utilizado como objeto sexual por parte de una persona con la que mantiene una relación de desigualdad, ya sea en cuanto a la edad, la madurez o el poder. Todas estas terribles prácticas suceden en lo oculto. Violencia sexual en Estados Unidos. 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 71 hombres serán víctimas de violencia sexual en algún punto de sus vidas. 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños serán sexualmente abusados antes de que cumplan los 18 años. El 30% de las mujeres tenían 11 y 17 años de edad cuando fueron víctimas de violación. El 12.3% de las mujeres tenían entre 10 años o menos al convertirse en víctimas de violación. El 27.8% de los hombres tenían entre 10 años o menos al momento de convertirse en víctimas de violación. El 96% de las personas que abusaron sexualmente de niños son hombres. El 76.8% de las personas que abusan sexualmente de niñas son personas adultas. El 34% de las personas que abusan sexualmente de las niñas son miembros de la misma familia. Se estima que anualmente cerca de 325,000 niñas están en riesgo de convertirse en víctimas de abuso y explotación sexual infantil. Solo el 12% de casos de abuso sexual infantil son reportados a las autoridades, y el caso de violación es el crimen que poco se reporta. Los niños de 12 años recién viven la pubertad. Sus genitales están inmaduros y su cerebro todavía no entiende las implicaciones de una relación sexual. Durante décadas en Filipinas ha sido legal que los adultos se acuesten con niños de esa edad. Esta baja edad de consentimiento sexual en Filipinas es una amenaza para la salud infantil. Contribuye que también
sufra altas tasas de abuso, violencia y explotación sexual de niños. Esta ley vigente desde los años 30 dificulta definir qué es violación y qué no, y permite que pederastas y violadores esquiven la ley. Solo hasta el 2020 se aprobó por amplia mayoría aumentar hasta los 16 años la edad del consentimiento sexual. En el mundo, las edades de consentimiento sexual oscilan entre los 11 y 18 años, aunque quedan pocos países que mantengan este índice por debajo de los 14 y 15 años. Muchos de estos países se concentran en Sudamérica y Asia. Hasta el 2015, la edad de consentimiento sexual en España estaba situada en los 13 años, de las más bajas en la Unión Europea, actualmente definida en 16 años. La inmadurez psíquica y física, la violación estatuaria es un delito que involucra el contacto sexual entre un adulto y un menor, a la edad específica por la ley. Con cierta edad, un menor no puede dar su consentimiento al sexo, porque carece de la madurez necesaria para tomar una decisión consciente sobre ello. En Alemania, Austria, Bulgaria, Estonia, Hungría, Italia, Portugal, es permitido tener relaciones a partir de los 14 años. En Croacia, República Checa, Dinamarca, Grecia, Polonia, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia, hasta los 15. Por otra parte, España, Lituania, Letonia, Países Bajos, Finlandia, Luxemburgo, la ley prevé sanciones penales para las relaciones sexuales con menores de 16 años. En Estados Unidos, de los 16 a los 18 años. Señores, México tiene el primer lugar en pederastia. El 99% de los casos son impunes. La violencia sexual es un problema grave que atenta contra el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Los principales agresores sexuales de niñas, niños y adolescentes son familiares, seguidos por maestros y sacerdotes. El 30% de los agresores corresponden a abuelos o padrastros, el 13% a tíos, el 11% a padres biológicos y el 10% a primos. La INEGI reporta que es alarmante al decir que de 1,000 casos de abuso sexual solo se denuncian 100 y de esos solo 10 van a juicio y de ahí solo 1 llega a condena. Es decir, la impunidad es del 99% y la cifra negra es aún mayor. Por su parte, la Secretaría de Gobierno, que dice que 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños han sufrido abuso sexual en el mundo, lo que en México equivaldría a 5 millones de menores. Y esta situación se agravó a raíz de la pandemia del COVID-19. Los especialistas señalan que 1 de cada 5 niños víctimas de abuso sexual se convierten en agresores al crecer. 40% de los agresores fueron violados en su infancia. Hablar de todo esto es perturbador y abrumador. Estos pecados son hechos deliberadamente, conscientemente, continuamente y sin una pizca de arrepentimiento. El saber que esto es un constante en la vida de millones de niños, niñas y preadolescentes es terrible. Y aún más si alguien además de la víctima lo sabe y lo calla. En vez de denunciar, sabemos que en la mayoría de estos casos el miedo, la amenaza e incluso la muerte es lo que detiene a las víctimas. Miremos que esto es una realidad en nuestro mundo.
No podemos cerrar nuestros ojos ante lo evidente. Los agresores, la mayoría están llenos de demonios, de lujuria, perversión, depravación y desórdenes sexuales, y no saben cómo luchar contra ellos. Los demonios necesitan cuerpos para cometer sus aberraciones, y estas personas solo se dejan arrastrar por sus bajos instintos y se vuelven un instrumento de los demonios para destruir múltiples vidas durante su paso por la tierra. Este pecado es tan horrible que un agresor difícilmente pedirá ayuda para dejarlo. Y al seguir cometiendo este delito y dañando tantas vidas inocentes, logrará que se continúen multiplicando los agresores sexuales, que alguna vez también fueron víctimas. En Romanos 1:28 al 32 dice: y como no se propusieron conocer a Dios, Dios los entregó a una mente vana para que hicieran lo indebido, estando colmados de toda iniquidad, fornicación, crueldad, perversidad, avaricia, rencor, homicidio, altercados, falsedad y malos pensamientos, murmuración, calumnia, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de males, insensatos, desobedientes a los padres, que no tienen estabilidad, ni afecto, ni tranquilidad, ni compasión, quienes, aunque saben del juicio de Dios, que a los que andan en tales cosas, Él los condena a muerte, y no solo andan en ellas, sino que también se unen en compañerismo con los que las hacen. El hablar de todos estos pecados ocultos es quedarse corto en palabras, pero cada uno debe tomar conciencia y no callar, ya que el grado de trauma que estos niños reciben es brutal e indescriptible. Por favor, si tienes hijos pequeños, no confíes ni siquiera en tu propia sombra. Hablemos del aborto. El aborto, del latín abortus, es la interrupción y finalización prematura del embarazo de forma natural o voluntaria. Sabemos que son demasiadas los preadolescentes que empiezan su actividad sexual casi desde los 12 años, en mutuo acuerdo, ya que las niñas piensan en el primer amor y en la entrega de la prueba del amor, y esa es una de las causas que haya tantos embarazos en madres que en realidad son niñas y que terminan recurriendo al aborto. Otros porque ya su familia es bastante numerosa y se les viene de sorpresa, también recurren al aborto. Otros usan el aborto con regularidad, jóvenes de universidad que quieren sacar una carrera, pero han fornicado con sus novios, o simplemente novios que les dan la espalda a sus novias. O lo más conocido, ocasionado por incesto, por abuso sexual, pedofilia. Otras razones son la incapacidad para crear un niño, o la falta de apoyo de sus padres, la sensación de que son muy jóvenes para convertirse en madres. Sabemos que tanto la fornicación como el aborto son pecados ocultos, que son millones de personas que los están practicando constantemente, sin hacer conciencia que sus cuerpos son unas tumbas de muerte. En un país como China, solo se permite un hijo. La mayoría prefiere niños, así que si nacen niñas, las ahogan en cuanto nacen. En los últimos 25 años se ha acelerado y más de 50 países han modificado su legislación para permitir el acceso al aborto. Asia representa la quinta parte de ellos. En América Latina, en Chile, en México, Ecuador y Colombia, y todo el continente europeo, incluyendo Irlanda, ya ha sido despenalizado. Hay puerta libre para el aborto. Y esto es lo único que ha logrado que cada año
haya 73 millones de abortos en el mundo. 6 de cada 10 embarazos no deseados se interrumpen voluntariamente. El 45% de los abortos se realiza en condiciones peligrosas. Y el 97% de estos abortos se practica en los países en desarrollo. Se calcula que en las regiones desarrolladas, por cada 100,000 abortos peligrosos, se producen 30 defunciones. Cada año se atiende en los hospitales a 7 millones de mujeres para tratar las complicaciones causadas por un aborto peligroso. Y eso solo en países desarrollados. Los riesgos que ocurren por practicarse un aborto son un aborto incompleto, no retiran todo el útero. Todo esto se complica con hemorragias, infecciones, perforaciones uterinas, por la introducción de objetos afilados, además de daño al aparato genital y en órganos internos. Mueren 47,000 mujeres por esta causa. Este pecado que muchas mujeres mantienen en oculto trae graves complicaciones, incluso la muerte. La Biblia dice: la paga del pecado es muerte. No se trata de juzgar, sino de que si tú tienes una hija, pues que ya metió la pata, apóyala. Padres seremos hasta el día que muramos. No veamos los errores de nuestros hijos como la vergüenza, el qué dirán. Nosotros mismos estamos orillando a nuestras hijas a hacer una cantidad de terribles cosas que luego salen en las noticias, incluso la muerte. Así que piensa antes de negarle el apoyo a alguno de tus hijas. No sea que te arrepientas. Nadie dijo que ser padre sería fácil. Sabemos que al hablar del aborto es genocidio de seres indefensos. A estas mujeres no se les permite mirar la pantalla del ultrasonido, porque si lo hacen y escuchan el latido del corazón, no querrán realizarse el aborto. Palabras de los mismos médicos: fui entrenado para preservar la vida, pero estoy aquí destruyéndola. Les ocultan a estas mujeres que sus fetos sienten dolor, para no atormentarlas más, tormento sobre tormento. Sé que la mayoría de estas personas tienen dolor en su corazón para hacer esto. No tomaron esta decisión fácilmente. Lamento tanto por todas las mujeres que por una causa u otra tuvieron que verse forzadas a tomar esta lamentable decisión. No sé qué decir, no te juzgo, lo siento, pero si tú estás en esta situación y es algo que aún te lastima, incluso atormenta tu alma, ven al Señor, el cual es amplio en perdonar y ayudarte a ser libre de este dolor, carga y culpa, que quizás no te deja ni respirar, que quizás no has podido superar. Y es tiempo de poner todo en manos de Dios y ser perdonada y libre. En Salmos 32:5 dice: pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije: voy a confesar mis transgresiones a Yahweh, y tú perdonaste todos mis pecados, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. En Hechos 3:19 dice: por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Debemos de estar conscientes que el pecado nos aparta de Dios. En Isaías 59:2 dice: sino que sus culpas los han separado a ustedes y a su Dios, y sus pecados le han hecho ocultar su rostro de ustedes para no escuchar.
Otra versión. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Dios aborrece el pecado. En Proverbios 6, 16 al 17 dice: existen 6 cosas que Yahweh detesta, y una séptima rechaza su alma: los ojos soberbios, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina planes perversos, los pies que se apresuran a correr hacia la maldad. Hablemos de la pornografía o porno. En su forma abreviada, hace referencia a todo aquel material que representa actos sexuales o actos eróticos con el fin de provocar la excitación sexual del receptor. La pornografía se manifiesta a través de una multitud de plataformas, tales como la animación, el cine, la cultura, la fotografía, la historieta, la literatura o la pintura. Y ha logrado un gran auge en los medios, como las revistas pornográficas, inclusive el audio, sexo telefónico y últimamente en Internet. Existen 33 países en el mundo que bloquean totalmente el acceso a la pornografía en Internet, mientras que 28 países solo imponen restricciones. El consumo de la pornografía se ha incrementado desde su propagación a través de Internet. Esta forma de entretenimiento no es únicamente para adultos, pues se estima que la mayoría de las personas a nivel global se encuentra con algún material pornográfico en la niñez. La facilidad con la que se puede acceder a la pornografía tiene serias consecuencias, las cuales muchas veces son desconocidas por el público. Una de ellas es la propagación del tráfico humano. La industria pornográfica es una red que va de la mano con la trata de personas y que genera billones de dólares anuales y que continúa existiendo porque hay personas dispuestas a pagar por imágenes y video sexual. Además, hay informes que reportan que las páginas pornográficas transmiten violaciones sexuales o videos íntimos de personas que no saben que fueron grabadas. Esta industria alienta a la degradación de las personas, pues es una adicción que siempre pide más, y por esta razón se desarrollan videos pornográficos más extremos y más violentos. Algunos incluso involucran a niños, animales y cadáveres. Las películas en Hollywood generan 8 billones de dólares, mientras que la pornografía 13 billones. El país que más produce videos pornográficos es Estados Unidos. Allí se produce uno cada 39 minutos. En estos momentos hay 30 millones de personas viendo pornografía. El 20% de los hombres y el 30% de las mujeres admiten ver pornografía por internet en el trabajo. Aproximadamente el 50% de todo el contenido de internet es pornografía. El 30% de todos los archivos enviados por internet son pornográficos. Un estudio reveló que la edad estimada en la cual los varones son expuestos a la pornografía es a los 10 años. La pornografía infantil genera 3 billones de dólares anuales. Cada segundo, la pornografía genera alrededor de $3,000. Cada día se dan 116,000 búsquedas sobre pornografía. La pornografía genera una visión errónea del amor y sus relaciones sexuales. Cuanto más se ve pornografía,
más se cree que la violencia contra la mujer es aceptable. La pornografía ha incrementado la infidelidad marital. Los adictos a la pornografía tienen el cerebro dañado. Terribles asesinos seriales de la historia reconocieron ser adictos a la pornografía. El consumo de la pornografía tiene un impacto en los preadolescentes y jóvenes relacionada a problemas de aprendizaje y pérdidas de memoria, disminución en el rendimiento cognitivo por dificultad para mantener la atención, concentrarse o memorizar contenidos. Cada uno de estos pecados trae en sí mismo sus propias consecuencias, desde contagios de enfermedades, la cárcel, la muerte, la culpa, el miedo, etcétera, etcétera. Hay tantos delitos involucrados. Es como uniendo un eslabón con otro, robo de niños, niñas, preadolescentes, o conocido como trata de blancas o secuestro, redes de prostitución infantil, terribles personas que viven dobles vidas, o más bien se ponen máscaras ante la sociedad para parecer una persona respetable, pero su ser está tan lleno de deseos aberrantes, abominables delante de Dios. Toda esta diversidad de acciones son ocultas, y solo menciono algunas, pero esto difícilmente se acabará, porque son cosas vergonzosas que si tal vez las reconocen, difícilmente pedirán ayuda para detenerse. Todo esto contamina nuestro ser. Satanás se ha encargado de exaltar la violencia, el homosexualismo, el narcotráfico, el asesinato, el sexo, el secuestro, el derramamiento de sangre en películas, series, novelas, videojuegos, haciendo que las nuevas generaciones vean todo esto como normal y lo abracen. Y lo que antes era malo para las anteriores generaciones, ahora es bueno, aceptable, aplaudido por la ignorancia de las nuevas generaciones que no tienen a Dios, ya que han aprendido a exaltar todo tipo de prácticas que ven en la televisión. Quien ha sido su maestra por años, abrazan el cigarro, el alcohol, carreras ilegales de carros, todo lo que les produce adrenalina, el sexo, etcétera, etcétera. Hemos visto cómo muchos países han doblado las manos aceptando y creando nuevas leyes que favorecen estos comportamientos no aceptables para la mayoría. Hay un dicho que dice, tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Cuando una persona participa de todo por pasarla bien, o simplemente de satisfacer sus bajos instintos, no solo comete su propio pecado, sino que se mancha sus manos de toda esa sangre de niños secuestrados, abusados y posteriormente asesinados. Muchas personas se sienten seguras al creer que sus acciones están ocultas. Isaías 47:10 dice: Te sentiste seguro en tu maldad y dijiste, nadie me ve. Tu sabiduría y tu conocimiento te han engañado y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Salmo 64:5 dice, se aferran a propósitos malignos, hablan de tender trampas en secreto y dicen, ¿quién las verá? Isaías 29:15 dice, ay de los que van muy hondo para esconder sus planes al Señor y realizan sus obras en tinieblas y dicen, ¿quién nos ve o quién nos conoce? La mayor parte de estas acciones son hechas en oculto de sus familias y conocidos, pero se han olvidado que Dios todo lo ve. En Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado,
porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Dios conoce nuestro pecado, sean prácticas sexuales, perversas, todas tienen nombre: bestialismo, pornografía, masturbación, fornicación, asesinato, robo, asalto, adulterio, incesto, violación, pedofilia, secuestro, etcétera, etcétera. ¿Acaso alguna de estas prácticas no se hacen en oculto? Todas y más. Solo Dios y el que las realiza lo saben. En 1 Corintios 6, del 9 al 10, dice: ¿No saben ustedes que los inicuos no heredarán el reino de Dios? No se engañen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los depravados, ni los que se echan con varones, ni los ávaros, ni los ladrones, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Versículo 11. Y esto eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, santificados, justificados mediante el nombre del Señor Jesucristo y por medio del Espíritu de nuestro Dios. El versículo 11 es claro. Y esto eran algunos de ustedes, que eran todo lo que habla el versículo 9 y 10, depravados, adúlteros, ladrones, etcétera, etcétera. Estos pecados han existido siempre. En general, la carga de actos ocultos o de mantener un secreto tiene importantes implicaciones en las personas, las cuales se ven afectadas por diversos frentes, perdiendo capacidad de resiliencia emocional. Es más difícil sobrellevar un problema y aumenta la irritabilidad. Hay menos capacidad y posibilidad de reacción debido a la fatiga y a la desconcentración. El hecho de mantener un secreto puede resultar pernicioso para la salud, está claro, pero no todos los secretos son tan graves. Así es como reacciona tu cuerpo cuando ocultas algo de tu pareja. Los posibles efectos secundarios en el organismo que se producen al mentir y engañar al otro. Mantener un secreto nunca es fácil. Casi siempre los secretos se asocia a malas prácticas, es decir, no cuento algo porque me avergüenzo de ello o hice algo malo. Hay dos aspectos de los secretos que parecen intuitivamente obvios. Guardar secretos nos hace sentir peor de lo que nos sentiríamos si no tuviéramos que guardar uno. La parte más estresante de guardar un secreto es esconderlo de las personas a las que no queremos revelarlo. Cuando una persona guarda un secreto, lo tiene como algo oculto, ya sea una información o una acción, pero la consecuencia de mantenerlo en el tiempo hace que todo el tiempo piense en ello, y esto a su vez se vuelve una carga pesada. Y si es algo grave, esto se vuelve culpa. Por lo tanto, esto le roba la paz y puede llegar a ser estresante. Tratar de ocultar la acción, el pecado oculto empieza a consumir a la persona. Es algo que te roba el sueño, que te acarrea ruina y vergüenza, incluso te roba la salud. Desde sentirte enferma, nerviosa, estresada, ansiosa, y entre más estés tratando de retener esta información o acción, se te desarrollarán dolores de cabeza, dolores de estómago, tensión muscular por el estrés prolongado,
Te llega a afectar en tu rutina diaria, te roba la sonrisa de la cara, te trae insomnio, tus emociones están al máximo, pierdes la paciencia y estás a la defensiva. Quizás ha sido una acción o pecado muy grave que quieres ocultar a toda costa para no perder a tu pareja o para no rendir cuentas a la sociedad. Esto puede ser tan grave que muchas personas prefieren suicidarse a tener que dar la cara ante acciones cometidas. La Biblia dice en Proverbios 28:13, quien encubre su pecado jamás prosperará. Quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. En Salmos 32, del 3 al 4 dice, por cuanto callé mi pecado, se consumieron mis huesos, mientras gemía todo el día. Porque de noche y de día tu mano se hizo pesada sobre mí, y se convirtió en un dolor para quitarme la vida. La Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El amor de Dios expresado en el hombre lo encontramos en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que hasta dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Porque esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que practica cosas detestables aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprochadas. El pecado del hombre tiene terribles consecuencias. En Isaías 24:1, del 3 al 6, dice, he aquí que Yahweh devastará y arrasará la tierra, y dispersará a sus habitantes. La tierra será devastada del todo, y completamente saqueada, porque Yahweh ha declarado esta palabra. La tierra hizo lamentación y estuvo en duelo. El mundo lloró, se sentó e hizo lamentación. Aún el altivo se lamentó. La tierra ha llegado a ser como sus habitantes, porque ha transgredido la ley, alteraron el mandamiento y estimaron en nada el pacto eterno. Por causa de esto, la tierra estará de duelo, y todos sus habitantes serán considerados culpables. Por eso serán masacrados todos los habitantes de la tierra, y sobrevivirán pocos hombres. ¿Es que acaso Dios ha cambiado? Sus leyes son eternas. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. En Apocalipsis 22, del 13 al 15 dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Dichosos los que ponen por obra sus mandamientos, para que obtengan el derecho al árbol de la vida y entren por las puertas a la ciudad. Los perros estarán fuera, también los brujos, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y practica el engaño o la mentira. Apocalipsis 21:27 dice, no entrará en ella ninguna cosa sucia o que hace abominación y mentira, sino solamente los que estén escritos en el libro de la vida del Cordero. Dios conoce todo de nosotros, todas nuestras acciones, nuestro pecado. No hay nada oculto delante de Él.
y Él nos invita a ponernos a cuentas. En Isaías 1:16 al 18 dice: lávense, límpiense, quítense la maldad de sus acciones delante de mis ojos. Apártense de la maldad y aprendan a hacer lo bueno. Vengan pues, declara Yahweh, y discutamos juntos. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No participes en nada de esto. Arrepiéntete, ya que estos terribles pecados, al abrirles una sola puerta, permites el acceso a una cantidad de demonios que te atraparán en estos pecados de tal manera que no podrás salir de ellos. Tú solo necesitas la ayuda de Dios. No participes en ellos, porque estos mismos pecados corrompieron a una antigua humanidad que no se arrepintió y fue destruida por Dios. Lo puedes leer en Génesis 6. Muchos dicen: es que es mi cuerpo y puedo hacer con él lo que yo quiera. Pero la Biblia muestra otra cosa. En 1 Corintios 3:16 al 17 dice: ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Así que el que destruya el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, el cual son ustedes. Una tarde con Dios es una producción por Freddy Romero. La voz de hoy fue Maricruz Medina. Música original por Freddy Romero. Visita nuestro canal de YouTube, Verdad Superior, o visita nuestro sitio verdadsuperior.com para más información sobre el mundo espiritual. El proverbio de hoy: es mejor quedar mal por decir la verdad que perder la confianza de alguien por sostener una mentira.